Mi nombre es Alex Johnson, soy un estudiante de medicina. Ella está realmente en el camino, no suba al autobús en silla de ruedas. Lea la señora de la habitación. Mi corazón se congeló ante el increíble abuso verbal que escuché. En un autobús lleno de gente, esas palabras no fueron dirigidas a mí, sino a la hermosa mujer frente a mí. Era el día de mi entrevista de trabajo en el enorme hospital de mi primera elección. Me despedí de la mujer y 2 horas después, durante la entrevista real, personas como usted, los estudiantes que habían insultado a la mujer antes, palidecieron ante el palabras del entrevistador. Mi nombre es Alex Johnson, era muy cercano a mí. Hermana amaba a mi hermana, enérgica y amable, pero un día, al regresar de las actividades del club, se resbaló y cayó del terraplén al río. Afortunadamente su vida no estaba en peligro, pero se fracturó gravemente la pierna. El médico a cargo hizo lo mejor que pudo, pero no pudo recuperarse completamente y mi hermana terminó en una silla de ruedas sin poder caminar más libremente. Mi hermana se deprimía cada día más. Para animarla, empujar su silla de ruedas y llevarla a muchos lugares diferentes. Cuando cumplí 18 años y pude obtener mi licencia de conducir, inmediatamente la obtuve y usé el dinero ahorrado para mi trabajo de medio tiempo para comprar un auto usado. Lo personalicé con la rampa para que en la silla de ruedas podía entrar y salir fácilmente. Ahora puedo llevarte a más lugares. Sofía lloró de alegría al ver un auto personalizado para ella. Tengo mucha suerte de tener un hermanito tan maravilloso. Necesito ser más positiva por tu bien también. Tal vez porque la llevé a tantos lugares diferentes, rápidamente recuperó su energía ahora que tiene suficiente manera de incluso disfrutar de la vida en una silla de ruedas últimamente. Cazando, lo harás muy bien, Alex, buena suerte. Sí, gracias, Sofía, agarrando el amuleto de buena suerte que hizo. Me dirigí a la entrevista final en el enorme hospital de mi primera elección. Cuando me bajé en la parada de autobús, la parada estaba llena de gente que se dirigía aún en un evento cercano ese día. Mientras pasaba entre la multitud, miré hacia un lado y vi a una mujer en silla de ruedas mirando a su alrededor con una expresión preocupada. Un empleado de la compañía de autobuses estaba allí para ayudarla a subir al autobús, pero no había nadie que parecía estar con ella. Incluso si pudiera subir al autobús de esa manera, terminaría sola en un autobús lleno de gente. ¿A dónde te diriges? Si te parece bien, viajaré contigo en el autobús. Cuando reuní mi coraje y hablé para ella, tanto el empleado como la mujer parecieron aliviados al mirar más de cerca. La mujer tenía un rostro muy hermoso. Su cabello estaba recortado uniformemente por encima de sus hombros y tenía un brillo agradable. Bueno, entonces supongo que lo abordaré. Está bien. Con la ayuda del empleado llevé a la mujer al espacio para sillas de ruedas en el autobús. Moví la silla de ruedas a un lugar donde ella pudiera alcanzar el riel para gallinas y puse firmemente el freno. ¿Estás viendo esto? ¿No es así? Sí. Mi hermana usa una silla de ruedas. Tu hermana es una suerte tener un hermano pequeño como tú. Estoy celosa, dijo con una gran sonrisa y no pude evitar sentir vergüenza. La mujer se estaba bajando en la parada antes que la mía, así que viajaríamos juntos. Hasta que entonces miré a mi alrededor y vi algunos estudiantes con trajes de reclutamiento que probablemente estaban tomando la misma entrevista. Entre ellos había 2 estudiantes que seguían mirándonos. Tan pronto como nuestras miradas se encontraron, se acercaron y comenzaron a susurrar entre ellos. Estudiantes, luego escuché un fuerte clic con la lengua. TCH, de verdad, ella es súper en el camino. No se suban al autobús en silla de ruedas. Lean a la señora de la habitación. ¿Qué pasa con ese tipo? Con ella tratando de mostrar lo buena persona ¿qué es? Así que avergonzamos a la universidad. Los estudiantes que no eran tan inteligentes obtuvieron puntos así. Supongo que las palabras estaban claramente dirigidas a mí y a la mujer que las escuchó. Me dejé caer sintiendo que esto había sucedido después de que yo me había ofrecido orgullosamente a ayudarla. Pero quería hacer mi preparación final para la entrevista durante este viaje en autobús, así que saqué los materiales del hospital y el libro de texto de la entrevista y le conté a la mujer sus palabras y luego me preguntó si también irías a una entrevista a algún lugar o... Sí, ¿podrías mostrarme esos materiales por un segundo? Le entregué los materiales a la mujer y ella señaló la esquina de la página. Era una página con una entrevista del actual director del hospital y tal. Lo que él realmente valora son estas palabras, recuérdalas.
Bueno, está bien, entendí, esas palabras solo se mencionaron brevemente en la entrevista, del tipo que normalmente pasarías por alto. Piensa mucho en lo que puedes hacer y dalo todo después de las enfáticas palabras de la mujer. Lo leí varias veces para memorizarlo. Cuando llegamos a la parada de la mujer empujé su silla de ruedas y me bajé con ella, luego rápidamente volví al autobús. Estoy seguro de que lo harás muy bien, irá bien. La mujer me sonrió mientras nos despedíamos y las puertas del autobús se cerraron. Y lentamente comenzó a moverse. Listo para la entrevista y 2 horas después, según el destino, terminé en el mismo grupo de entrevista que los 2 estudiantes que nos habían insultado antes. Los 2 me miraron con grandes desagradables durante las presentaciones, dijeron que eran de una universidad médica privada bastante prestigiosa, era una universidad cualquiera sabría el nombre de yo. Por otro lado era de una escuela de medicina de una universidad pública con una tasa de aceptación más alta que la de ellos. Sentí que se rieron un poco cuando escucharon el nombre de mi universidad durante las presentaciones, pero la entrevista se desarrolló sin tener en cuenta nada de eso. Los estudiantes de la prestigiosa universidad hablaron sobre sus brillantes carreras académicas y su autopromoción, cautivando a los entrevistadores eclipsados por ellos. Si vieras a alguien en problemas en un autobús lleno de gente, ¿cómo lo manejarías? Empieza contigo, Alex. El entrevistador me sonrió recordando lo que había pasado hace 2 horas. Comencé a hablarme. Armaría de valor y hablaría con la persona en problemas. En ese momento recordé las palabras de la entrevista del director del hospital que la mujer le había señalado para mí. Cuando leí la entrevista del director, las palabras, piensa bien en lo que puedes hacer y dalo todo, me llamaron la atención. ¿Qué puedo hacer, por ejemplo, en un lugar lleno de gente? Autobús. Simplemente estar entre la multitud es probablemente difícil, así que actuaría como un muro para proteger a esa persona. Mientras respondí sin dudarlo, la sonrisa del entrevistador se hizo más profunda. ¿Y cómo lo manejarías? El entrevistador se dirigió al estudiante de medicina de la prestigiosa universidad con una sonrisa afable. Respondió que también ayudaría a la persona en problemas como él. No podía simplemente ignorarlo. Me quedaría con la persona hasta que se detuviera. Lo dijo como si realmente lo dijera en serio desde el corazón, a pesar de que había chasqueado la lengua al verlo. Iría con hasta su parada y asegurarse de que bajaron de manera segura. El otro estudiante, Nate, también respondió clara y abiertamente de manera similar, pero el entrevistador le dijo algo impactante. Pero ustedes dos, abuso verbal hacia la mujer. En la silla de ruedas, ¿no? Estoy hablando de hace 2 horas. Alex realmente ayudó a alguien en problemas, pero ustedes dos no se enfrentaron a las palabras del entrevistador. Los estudiantes solo pudieron tambalearse. También abrí mucho los ojos con sorpresa, mirando de un lado a otro entre el entrevistador y los estudiantes. ¿Recuerdan qué? Alex dijo antes, piensa mucho en lo que puedes hacer y dalo todo. Esa es la mentalidad que el director valora más, es lo que puedes hacer. Chasquear la lengua y insultar a alguien en problemas. Los estudiantes palidecieron mortalmente bajo el interrogatorio del entrevistador. Podría colapsar en cualquier momento. Ustedes dos no son aptos para este hospital. No importa cuán brillantes sean sus logros. No quiero trabajar con personas que no pueden ayudar a los necesitados. Los estudiantes no pudieron decir nada más y simplemente agacharon la cabeza, y con ese tumultuoso envío la entrevista concluyó. Como supo ese entrevistador lo que había sucedido en el autobús? Si estaban en el mismo autobús, pero no podía confirmarlo ahora, así que todo lo que podía hacer era esperar los resultados de la entrevista. Y unos días después lo que me llegó fue una oferta de trabajo de ese enorme hospital. Sabía que podías hacerlo, Alex. Sofía estaba encantada ese día. Ella y mamá prepararon un plato completo de mis platos favoritos y el día de la ceremonia de ingreso a la empresa muchas de mis preguntas de la entrevista fueron respondidas en la ceremonia de entrada. Espero trabajar con ustedes como colegas de ahora en adelante. De pie al lado del director, quien Smile Donstage era su secretaria, era la mujer en la silla de ruedas a quien había ayudado ese día. Después de la ceremonia, la mujer se presentó como la secretaria del director, Emily Brown. Su rostro no se hizo público, pero había visto su nombre mencionado varias veces en las palabras del director en el folleto. Pensar que la secretaria era una mujer lo que me sorprendió aún más. Después de la
Ceremonia de entrada. Un empleado se me acercó y me llevó a una habitación separada donde Brown estaba esperando, no en una silla de ruedas. No emparentada por sangre cuando estaba en un centro de adopción, el director la había acogido y en ese mismo momento Emily me contó todo lo que había sucedido después de eso. Después de bajarse del autobús, Emily se comunicó con el entrevistador y le explicó lo que había sucedido en el autobús sabiendo que el entrevistador nos puso en el mismo grupo de entrevista. Por cierto, esos dos estudiantes fueron rechazados definitivamente. Veo que dejé escapar un suspiro de alivio al escuchar esas palabras. Si esos dos hubieran pasado, se hubieran convertido en mis compañeros de trabajo. Realmente temía esa posibilidad. El director tiene grandes expectativas para ti. Por favor, haz lo mejor que puedas. Sí, lo haré. Fue una reunión inesperada, pero el hecho de que Emily me alentara directamente me dio una bestia de energía. Estoy pensando que una vez que trabaje duro en este hospital y ahorre algo de dinero, quiero para ir de viaje con Sophie. El hotel en el que planeamos quedarnos es completamente accesible, lo que facilita que Sophie en silla de ruedas pueda moverse. Imaginando la cara encantada de Sophie. Me dedico a mi trabajo. Emily se giró para mirarme con una mirada aliviada. Empujé la silla de ruedas de Emily. Las llantas parecían estar encajadas en la acera, lo que le dificultaba salir mientras estaba sentada. Gracias, eres un salvavidas. Diciendo eso, Emily se giró fríamente hacia mí. ¿Hacia dónde te diriges, Emily? Voy hacia esto. La forma en que tomé el autobús desde la parada. La dirección que Emily señaló era la misma que mi ruta a casa, la misma aquí. ¿De verdad? Entonces vayamos juntas. Ser la hija del director y que la dejaran en auto sería la norma. De hecho, había muchos niños doctores en la escuela a la que asistía y algunos de ellos tenían un increíble sentido del dinero. Incluso su transporte universitario estaba en autos de lujo, ya que ella era la hija de un director de hospital tan grande. No pensé que sería extraño para ella moverse en auto, pero ella no era así, como si leyera mi mente. Se rió entre dientes. ¿Pensaste que ya que estoy en una silla de ruedas, obtendría conducido? Me estremecí. No había pensado tan lejos, pero pensé que no sería inusual para la hija de un hombre rico, ya que hay más cosas que puedo hacer en comparación con otras. Quiero hacer todo lo que pueda por mi cuenta. Ya veo, sí, así que, aunque no puedo conducir a diferencia de otros empleados, viajo en transporte público igual que ellos. No quiero que la gente piense que estoy siendo favorecida como secretaria, así que me aseguro de que mi trato sea el mismo que el del personal regular en todos los casos. Por lo que entendí, Emily tenía 26 años, aparentemente se había graduado de una conocida universidad pública. Convertirse en médico fue difícil, pero quería apoyar el campo médico de otras maneras, así que estudió mucho y se unió al enorme hospital como empleada regular de mi padre. Me acogió cuando era joven e hizo mucho por mí, por eso quiero ser útil para mi padre. Eso es maravilloso. Estoy seguro de que tu padre está feliz de tener una hija como tú. Luego nos subimos al autobús y nos bajamos en la misma parada. Era la misma parada en la que habíamos tomado durante esa entrevista de trabajo. Más tarde me di cuenta de que no era Tau para que nuestras estaciones más cercanas fueran las mismas, pero en ese momento no pensé en eso y mi pensamiento con el corazón es este. Destino. Emily me atraía naturalmente. Había pasado la escuela media y secundaria y clases centradas en ciencias en escuelas college prep con muy pocas chicas, como 6 chicas de 40 estudiantes, por lo que no tenía inmunidad hacia las mujeres. He salido con chicas de otras clases varias veces. Siempre había aspirado a ser médico, impulsado por el deseo de ayudar a personas como Sophie y ser como el doctor que trató la pierna de Sophie, así que había vivido mi vida priorizando el estudio, por supuesto, las amistades y el tiempo con mi novia también eran importantes, pero si tuviera que clasificar mis prioridades, estudiar era el número 1, pero eso no significa que no me importara en absoluto mi novia. Lo tuve con mi novia y si ella decía que no respondes lo suficiente, responde más rápido, haría un esfuerzo, pero apagué mi teléfono cuando estaba estudiando e ignoré completamente los mensajes porque quería concentrarme, pero no es que no lo hice, no. Me preocupo en absoluto por mi novia, sin embargo, parece que nunca pude transmitir ese punto a las amigas con las que había salido y me dejaron cada vez que me convertí en estudiante universitario. Al final comencé a ver que todos estaban interesados en mí por razones superficiales como mi estatus o etiqueta.
Como médico, no ser quien era por dentro, así que no tenía una en primer lugar. No conozco otras facultades de medicina, pero a la que asistí estaba increíblemente ocupada, por lo que podría ser más exacto decir que no tenía tiempo para el romance, así que por primera vez en años comencé charlando con una mujer. Emily, mi vida laboral se transformó después de que comencé a notar que Emily, el consultorio del médico y el consultorio del director estaban en el mismo piso, así que a veces veía a Emily en el pasillo cada vez que comenzaba a seguirla con la mirada. Ahora atado en un solo manojo la nuca de su cuello era hermosa. Mi mineral de felicidad debe haber brillado en mí cara porque Sophie comentó sobre eso cuando llegué a casa. Alex, pareces tan animada últimamente. Ella estaba sonriendo de ninguna manera. Intenté disimularlo, pero Sophie sura a través de mí. Pero estoy feliz por ti. Has pasado gran parte de tu tiempo por mí hasta ahora. Quiero que busques tu propia felicidad de ahora en adelante. Sophie, te mostraré que puedo captar la felicidad. Con My Own Strength también. Sophie había comenzado a trabajar recientemente en una empresa cercana. Era un trabajo de oficina que nunca antes se había desafiado, así que parecía entusiasmada con varias cosas ahora que me había convertido en médico. Dentro de un horario regular, solo podía llevar a Sophie. Salimos a conducir cuando nuestros días libres se alineaban, pero ella todavía estaba muy contenta. Pero últimamente había comenzado a decir más cosas porque se preocupaba por mí. Alex, lo siento, tienes que pasar tu precioso día libre así, puedes simplemente decir que no y volver. Los días que estoy deprimido no funciona, está bien, ella diría eso. Pero nuestros impulsos se han convertido en una parte de mi vida que no quería y realmente los disfruté también. Para mí, que había estado soltera durante años interactuando con Sophie. Fue mi único intercambio con una mujer de mi edad. Muchas de las tendencias que aprendí provinieron de la información que obtuve de Sophie y un estilo de vida normal. Inevitablemente te hace quedarte atrás en cuanto a tendencias musicales y de moda. Los doctores de todo el país podrían regañarme por decir eso, pero yo no tenía ni idea de las tendencias en general, así que unos 6 meses después de empezar a trabajar en el hospital, mi superasesor directo de ADV, el doctor Alex, ve a hacer copias. Sí, señor. Al principio lo acepté ya que él era mi superior, pero cuando lo pensé, teníamos mucho personal de consultorio médico, su trabajo era apoyar a los médicos, así que no debería preguntarles él y no a mí en términos de división de deberes. Probablemente tampoco era bueno para mí aceptar su trabajo. Luché contra eso, pero obedecí de mala gana ya que era orden del Dr. Center. Alex los engrapó. Tengo que hacer mis rondas ahora. Cuando miré el reloj, el Dr. Sanders gritó en voz alta. Lo siento porque intenté entregarle un pila de documentos que recibí del Dr. Sanders a la empleada de la oficina. Gritó, le dije a Alex que lo hiciera. El Dr. Sanders de repente golpeó la pila de papeles con su mano. La empleada de la oficina dejó escapar un breve grito, papeles esparcidos por todo el lugar. Me agaché y comencé recogiendo los papeles. La empleada de la oficina trató de ayudar, pero Dr. Sanders dijo que Alex los recogió. Dr. Sanders me miró fijamente. La empleada de la oficina parecía preocupada, sin saber qué hacer. No se preocupe, simplemente regrese a su trabajo. Cuando dije que la empleada de la oficina se fue. Debido a eso terminé llegando 10 minutos tarde a mis rondas. Los jefes me regañaron duramente, pero no podía decir que fuera culpa del Dr. Sender y estaba perdido. En serio, ustedes, jóvenes, son tan relajados con el tiempo que realmente no quería. Se le había confesado a Emily el año pasado y fue rechazado, así que me di cuenta de que debía estar celoso de mí, que hablé mucho con Emily últimamente, pero aún así no podía ser grosero con Emily por eso y sobre todo. Interactuar con Emily fue mi mayor alegría y luego ya casi era hora de la evaluación de personal del primer año. Pero mi supervisor directo era el querido Sanders. Me preguntaba cómo iría, pero parece que mi evaluación de personal fue terrible. Me llamó el gerente de recursos humanos, el Dr. Johnson. Parece que su número de pacientes es la mitad que el del Dr. Sanders. ¿Qué está pasando? Ciertamente me sorprendió durante aproximadamente 3 meses después de unirme. Hubo momentos en los que solo podía atender a la mitad de pacientes que el Dr. Sanders. Aún no estaba acostumbrado a las cosas, así que no podía continuar con mi trabajo rápidamente, pero pensé que después de eso podía atender casi el mismo número de pacientes. Como él, todavía no estás acostumbrado al trabajo o tienes algunas preocupaciones fuera del trabajo.
Espera un minuto. Registros médicos, por lo que no debería haber ningún error. Los registros médicos solo pueden ser vistos por los médicos o por un número muy limitado de personal del consultorio, especialmente para el médico tratante. El personal de la oficina de campo no tiene privilegios de edición, así que no creo que podría ser un error que no puede ser correcto. ¿Puedes decir quién es el editor final de los registros médicos cuando le pregunté? El gerente de recursos humanos puso cara de desconcierto. Supongo que podríamos averiguarlo si le preguntáramos al personal del departamento de identificación que el gerente de recursos humanos tenía una expresión abiertamente molesta. Entonces, por favor, pídale al departamento de identificación que investigue quién es el editor final de los registros médicos. Solo puedo pensar que mis números se han reducido, pero el gerente de recursos humanos claramente estaba buscando una razón para negarme, ya que yo estaba preocupado por lo que haría. Ser demasiado consciente del hecho de que ella es la hija del director, pero para quienes la rodean es una verdad innegable con solo una palabra de ella. La gerente de recursos humanos, Emily, y yo de alguna manera terminamos yendo al departamento de identificación. El editor final de los registros médicos que figuran como manejado por Dr. Sanders es Dr. Sanders, y para los manejados por el Dr. John Johnson es el Dr. Johnson. Lo sabía. Pensé que Dr. Sanders había regresado y sobrescrito el campo del médico tratante de los registros médicos de los pacientes. Originalmente estaba a cargo de cambiarlo. Su propio nombre. Hice esa afirmación. Si ese es el caso, significa que Dr. Sanders los ha estado anulando. Estaba claro como el día para mí. Sin embargo, el personal de identificación dijo: pero Dr. Johnson, es natural que los remitentes de día aparezcan como el editor final de la revista médica. Registra quién está a cargo de lo que veo, y eso es natural que el doctor remitentes aparezca como el editor final de los registros médicos donde él es el médico tratante, pero desde una perspectiva de terceros no hay forma de saber si originalmente figuraban con el doctor Johnson como médico tratante y luego sobrescrito a Dr. Sanders, o si tenían a Dr. Sanders desde el principio. ¿No podemos ver el historial de edición? Estaba desesperado. Si pudiéramos ver el historial de edición, sabríamos si originalmente figuraba como médico tratante. Médico, eso es lo que pensé, pero no tenemos ese nivel de funcionalidad de ninguna manera. No se moverían justo cuando estaba a punto de dejar caer mis hombros en señal de derrota. Sucedió, tal vez pueda entenderlo, ¿eh? Emily había levantado la mano. Quiero decir, fui yo quien creó el sistema de gestión de registros médicos de este hospital. Lo que te dije, ¿no? Estudié porque quería ser útil para mi padre. Pensé que podía hacer que las operaciones fueran más eficientes desarrollando sistemas, así que adquirí habilidades como ingeniero. Las cosas progresan rápidamente después de eso. Cuando Emily analizó el sistema, lo descubrió de inmediato. Lo sabía. Este registro médico se creó inicialmente con el ID del Dr. Johnson y luego se anuló con el ID del Dr. Sanders en una fecha posterior. Este también, y hay tantos. La mala conducta de Dr. Sanders salió a la luz gracias a los esfuerzos de Emily. Se informó a los superiores y Dr. Sanders fue suspendido y luego renunció voluntariamente durante su periodo de suspensión. Cuando fui a pensar adecuadamente en Emily, dijo con una expresión indiferente. Dr. Sanders hizo lo que hizo sabiendo que el sistema de registros médicos electrónicos solo muestra al editor final, que no tenía idea de que estaba tratando con un análisis del sistema Pro. La jodí. Muchas gracias, Emily. No habría podido hacer nada sin ti. Dios te está mirando. Necesito agradecerme en absoluto, Alex. Solo hice lo que tenía sentido. Ella se rió con fuerza después de eso. La invité a cenar como agradecimiento. Conozco bien los restaurantes accesibles para sillas de ruedas, ya que a menudo voy a ellos con Sophie cuando hago una reserva en un elegante restaurante francés. Emily estaba encantada. Por supuesto, fui con bebidas no alcohólicas. Me aseguro de no beber para poder responder cada vez que me llaman en nuestro hospital. Tiene un sistema donde los médicos son asignados como los de guardia primarios y secundarios. Y a todos los médicos se les llama cuando se necesita atención urgente al paciente, así que en los días en que no estoy de guardia puedo beber, pero como todavía soy un novato, traté de estar listo para manejar cualquier cosa en caso de que Emily lo supiera.
Ella no dijo nada acerca de que yo había pedido una bebida sin alcohol, de hecho, me hizo puré y también pidió una bebida sin alcohol. Ni siquiera había bebido alcohol, pero mi cara se sentía caliente. Sabía la razón por la que había decidido confesarme. Emily hoy ya estaba bastante ocupada como nueva doctora, ya que no sabía cuándo podría salir a comer con Emily nuevamente y eso no es todo. Si perdía esta oportunidad, no sabía cuándo. Tendría otra excusa para invitar a Emily a cenar. Estaba buscando el momento adecuado para decirlo. Fue entonces cuando sucedió. Emily metió un mechón de cabello que no podía atar detrás de su aire. Ese gesto hizo que mi corazón diera un vuelco y antes de que yo lo sabía, lo estaba diciendo Emily. Me gustas, se veía débil. Enterré mi cara pensando que lo dije. Otra en el hospital de ahora en adelante mi corazón latía con fuerza como una alarma bell y luego sigue ecuando. Levanté la cara, ella estaba sonriendo frente a mí, esa sonrisa me hizo desmayarme de nuevo, quería volver a mirar hacia abajo por vergüenza, pero me sostuve, retrocedí y la miré a los ojos y le dije: Emily, mi vida cambió después de que te conocí. Espero ir a trabajar todos los días. Brillas tanto en mi mundo. Por favor, sal conmigo. Hablé rápido pero completamente con mis propias palabras. Ella se quedó mirando mi cara por un momento, luego sí, me encantaría, ella me dio una sonrisa radiante. Sophie estaba encantada y parecía estar llorando en la recepción, me felicitó más que nadie. Alex, felicidades. Gracias. Sophie me abrazó, estuve deprimido y la abracé. Eres muy amable, Alex, después de que empezaste a dedicarme tu tiempo me preocupaba que no te casaras y solo sigue cuidándome, así es como te sentiste. Aprendí un lado de Sophie que nunca conocí. ¿Por qué? Eres amable, pero me alegro de verte feliz, me hace muy feliz, Alex, estoy muy feliz por ti, te deseo. Y fue toda una vida de felicidad al ver las lágrimas de Sophie. Yo también rompí a llorar. Espero que tú también encuentres la felicidad. Sophie, un año después, había una nueva vida creciendo en el vientre de Emily. Iba a ser padre durante toda mi vida hasta ahora. He conocido a todo tipo. Vivir.